Hola, soy Javier Milei, el libertario, y este es un mensaje para todos aquellos que en Costa Rica se dedican a luchar por las ideas de la libertad y sigan pateando culos colectivistas, hijos de putas que nos quieren cagar la vida. Así que la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Para el receptor. En la actualidad, Occidente se encuentra en decadencia por varias razones, entre las cuales están el desmantelamiento de la familia y hormonizar niños male sal. Sale mal. Es lo primero que sale mal. Esta semana Planet Parenthood volvió a ser noticia. Sí, esa misma clínica que recordarás promocionó y santificó el aborto, o como ellos lo llaman, interrupción voluntaria del embarazo, como si fuera que una vida se puede pausar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué volvió a ser noticia? Por promocionar las infancias trans. Escuche por dónde viene la mano porque es completamente repudiable todo esto. La obsesión por la igualdad social por parte de los poderosos en extraña colaboración con los resentidos de siempre. A hivatkozás ez egy kicsit ellentmondásos. Az egy dolog, hogy az Európai Uniónak vannak különböző állásfoglalásai, ez más kérdés, hogy gyakorlatban hogyan valósul meg, hivatkozik a kormányoknak a tevékenységeire. Hát a magyar kormány sokat nem tesz az LMBTQ emberekért, hanem éppen, hogy ellenük tesz, de önmagában szerintem a demokrácia nem csak Magyarországon, hanem más uniós tagállamban is hát nem a legjobb helyzetben van. La fecha de este cambio no está clara y no hay información sobre el futuro de los fondos de la Open Society Foundations en países de la UE donde el gobierno no invierte ni atención ni dinero en la construcción de una sociedad abierta. El cambio climático y el haber certificado los beneficios del crecimiento intelectual dados por un buen libro, ya que la mayoría prefirió la televisión basura, los retos de TikTok y las modelos de OnlyFans que postean selfies en poca ropa en Instagram, con frases de escritores que nunca leyeron. Aunque la decadencia occidental no está repartida de forma uniforme debido a las características diferenciadoras de cada país, uno de los primeros países del mundo libre que entró en la moda de marchar hacia el abismo fue el antiguo Virreinato del Río de la Plata, que conocemos actualmente como Argentina, que durante estos últimos tiempos ha estado en condiciones que volverían loco a cualquiera y de que muy pocos tienen un plan para resolver dichos problemas. El sector agropecuario argentino debe ser uno de los mejores del mundo. Y te explico por qué. El productor agropecuario argentino hace de lo inviable algo factible. Tenemos una carga impositiva de casi el 70%. ¿Sí? Con retenciones con e retenciones, impuestos, dólar diferencial. Dólar diferencial, una moneda inestable, un tema inflacionario, sin líneas crediticias, y nosotros seguimos produciendo. Es increíble. Ahora, vos llevas a un argentino a producir a Estados Unidos, se va a encontrar con un país estable, con una moneda fuerte y la va a romper. Traigamos a un estadounidense, un alemán o un australiano a producir en Argentina. Te puedo asegurar que pasa un año como el que pasó, que fue el peor año en los últimos 70 años, Hay algunas y se funden. La cita de esta noche tiene que ver con Udo Cao, o sea, un medio viviente que profesa las ideas del libertarismo puede convertirse en el próximo presidente de un país devastado por el credo de la envidia, pero que, a diferencia de sus rivales, dicho personaje es el único que tiene un plan para rescatar a los suyos de seguir en los infiernos de la ciencia social que inventó Adam Smith tiempo atrás. ¿Preparados? Según los historiadores y economistas del país de La Plata, Argentina no siempre fue un país decadente y hundido en la miseria, como lo está hoy. Si no conoces la historia argenta, voy a resumírtela en pocos minutos. Durante la era precolombina, Argentina fue un territorio habitado por los indígenas guaraníes, tehuelches y diaguitas, hasta que los españoles encabezados por Juan Díaz de Solís llegaron al territorio en 1516 en busca de una vía de comunicación
con el Océano Pacífico descubierto poco tiempo antes. Unos años más tarde, pasada la conquista y el sometimiento de los indígenas, iniciaría la colonización, debido a la Ruta de la Plata que conectaba los futuros territorios de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, donde los españoles obtenían recursos de las minas, la agricultura y la ganadería. Los indígenas sufrieron una explotación enorme por parte de los encomenderos, pero fue gracias a los malvados frailes que le recordaban a los conquistadores que los indígenas son seres humanos. Por medio de la aplicación de leyes de Burgos, se pudieron mejorar un poco las condiciones de trabajo, aunque siguen siendo duras para nuestros estándares de derechos laborales, además de recibir educación basada en principios cristianos, lo que llevó a los indígenas a integrarse en la nueva sociedad mestiza. La colonia argenta, con el pasar del tiempo, se convirtió en 1776 en el virreinato del Río de la Plata, debido al progreso proporcionado por los cultivos y las vacas de las granjas. Pero la región, al igual que otras secciones del Imperio Español, existía una limitante para el desarrollo, que era la falta de libertad de comercio con otras naciones. Primero existió el contrabando, hasta que los criollos, encabezados por Manuel Belgrano y el general San Martín, vieron que era necesario hacer casi aparte de España para poder disfrutar de la libertad mercantil, iniciando un proceso revolucionario hasta que el 9 de julio de 1816 Argentina logra su independencia. Pasa el tiempo y es con la Constitución de Juan Bautista Alberti en 1853, basada en principios liberales clásicos de Estados Unidos, que el país se encamina hacia un desarrollo sin precedentes, llegando a ser el país más rico del mundo en 1895, superando a naciones europeas como Reino Unido, Alemania, Suiza, entre otras. Durante el principio del siglo XX, muchas personas europeas vieron en Argentina un lugar lleno de oportunidades para establecer un proyecto de vida, por lo que pronto llegaron muchas familias a vivir en el cono sur. Todo marchaba miel sobre hojuelas, hasta que apareció uno de los personajes más oscuros de la historia argentina, el general Perón. ¿Recuerdas la película de Disney, El Rey León? Uno de los personajes más siniestros de la cinta es Scar, un león ruin, resentido y manipulador que logra eliminar a su hermano Mufasa con ayuda de las hienas para llegar al poder, adueñarse la pradera y redistribuir la carne entre los depredadores menores, aunque en el proceso las manadas huyan, dejando la sabana vacía y decadente. El general Juan Domingo Perón es el Scar de la vida real, porque después de su intervención en la historia argentina, convirtió el país con el mejor ganado vacuno del mundo en una oda a la decadencia donde la crisis es constante. Al igual que Scar, Perón llegó al poder de forma no democrática en la revolución del 43, siendo vicepresidente de facto. Después de ser derrocado en 1945, llegaría por las urnas en 1946, gobernando hasta 1952 durante su primer mandato. Luego tendría otro de 1952 a 1955, cuando es derrocado por militares opositores, y después de estar proscrito volvería a gobernar de 1973 a 1974, cuando desaparece de este plano. Al igual que Scar, que hizo un pacto con las hienas, Perón fue muy cercano a los sindicatos que le ayudaron a generar una base de seguidores bastante grande para que sus ideas siguieran durante el tiempo. Al igual que Scar, que repartió carne
Entre las hienas que lo apoyaron en su golpe de estado, Perón redistribuyó la riqueza entre sus seguidores, porque él tenía frases como la siguiente: al amigo todo y al enemigo ni justicia. Guiscard tenía a Cira como compañera, Perón tuvo en su momento a Eva hasta que ésta desapareció del Mediterráneo. Aunque la esposa del general luchó por el sufragio femenino, eso no quita que hiciera cosas perturbadoras, como condicionar la ayuda social de los pobres a cambio de lealtad enfermiza, adoctrinamiento, y muchas de las donaciones eran obtenidas a base de extorsiones. Una vez un seguidor me dijo que en mi análisis de la historia del Rey León, Guiscard no era un izquierdista, sino que representaba al fascismo por la escena del discurso de listos ya, dicho por el león resentido, y la marcha militar de las hienas. Aunque esto no suena descabellado para algunos, la izquierda y la ultraderecha son hijas del mismo monstruo, el colectivismo. Si seguimos la lógica de que Guiscard es nacional colectivista, Perón, su equivalente en la vida real, tenía elementos nacionalistas en su doctrina, porque hizo escuelita en la Italia de Mussolini. De hecho, su ideología, el justicialismo, es una mezcla de justicia social y nacionalismo económico. Esto es tan así que Perón se autoproclamó imitador de Mussolini, menos en sus errores, además de contar entre sus perturbadores secretos en el que les abrió las puertas a varias figuras nazis como el Dr. Mengele, que venía huyendo de Alemania para evitar pagar sus crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Este personaje durante sus primeros años tuvo bonanza económica que le permitió financiar con dinero público los derechos sociales de muchos a cambio de lealtad, pero como dijo Margaret Thatcher, el socialismo funciona hasta que este se termina el dinero de los demás, por lo que pronto empezarían los problemas. Muchas de las cosas gratis fueron financiadas con impuestos más altos, emisión de moneda y endeudamiento por el déficit fiscal generado cuando se gasta más de lo que se gana, aunque el campeón de los pobres y discípulo de Mussolini afirmara que prefería cortarse las manos antes de endeudar a su nación. Posiblemente, si te has quedado hasta este punto del video, seguro crees que estoy sesgado hacia la derecha, pero siendo objetivos, ambos bandos de conflicto sociopolítico entre los peronistas y sus opositores, ambas partes han contribuido a que el país del Cono Sur esté en las condiciones que está actualmente. Que los seguidores de Perón han sido hegemónicos durante los últimos 80 años, sus opositores tampoco lo hicieron bien en el tema económico. El gobierno de facto de Pedro Aramburu impuso medidas para contener un problema que no parece existir, implementando congelamiento de precios y de salarios. Igual, la inflación trepó al 14% en 1956 y al 24% en 1957. La dictadura cívico-militar de 1976, liderada por Jorge Rafael Videla, además de hacer terrorismo de Estado, también destruyó la industria nacional. Alfonsín, que restauró la democracia en 1984, fue el peor en el combate a la inflación, porque al final de su gobierno la inflación llegó al 3.079%. Fue en los 90s cuando llegó Menem, un peronista que hizo algo diferente a lo habitual, se hizo aliado a la calculadora. Durante su mandato hizo reformas liberales como privatizar empresas públicas, desregular la economía, liberalizó precios y con el plan de convertibilidad donde un peso argentino equivalía a $1, la inflación llegó a cero. La economía también tuvo un gran crecimiento, por lo que fue felicitado por FMI y el Banco Mundial por ser un alumno ejemplar. Pero a pesar de todo esto, no todo fue miel sobre hojuelas, porque a pesar de algunas mejoras, existía un 37% de pobreza y nació el movimiento piquetero, que, si seguimos la lógica del Rey León, serían las hienas en tiempos de Mufasa.
Además, que se echó unos billetes que no le pertenecían, donde años después fue condenado por peculado. Después del peronista islámico, lo sucedió el ex suegro de Shakira, que sería recordado de forma impopular por la crisis de 2001, mejor conocida como el cacerolazo. No te voy a contar cómo fue en su totalidad la crisis del 2001, porque será tema para otra ocasión, porque además el video duraría 10 horas, pero te puedo decir que fue causada por el sistema de compatibilidad del 1 a 1. El sistema funcionó mientras se privatizó todas las empresas públicas, pero al ser un país algo exportador no entraban suficientes dólares, y porque Menem se divorció de la calculadora al aumentar el gasto. Si le preguntas a mis seguidores de Argentina, ellos te pueden garantizar que fue una época terrible, donde hubo inestabilidad, protestas, saqueos, empobrecimiento de la clase media por el cepo cambiario, represión y muchas cosas más, y prepararía el camino para el tema de este video. En el 2003 llegó el matrimonio que hablaba de justicia social en público, pero que en privado tenían éxtasis sacando billetes de la caja fuerte y comprando ropa de alta gama. Los Kirchner. Néstor y Cristina fue un matrimonio tanto político como en lo sentimental. Fueron aliados de Hugo Chávez, el dictador bolivariano de Venezuela, de Lula da Silva en Brasil, del narcosindicalista Evo Morales en Bolivia y otros resentidos sociales pertenecientes al Foro de Sao Paulo. Como todos los socialistas postmodernos del siglo XXI, sus primeros años tuvieron bonanza económica debido al boom de los commodities o materias primas que permitieron a estos izquierdistas repartir a manos llenas en contra de los productores agropecuarios en el caso argentino, además de algunos negocios turbios por la cual sería condenada la viuda años después. Pero volviendo al punto thatcheriano, la bonanza terminó y regresó lo conocido: pobreza, inflación y deuda. En 2015, el centrista y el opositor Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, se vuelve presidente y la situación no mejora, más bien empeora y hace que el peronismo retome el poder otra vez en 2019. Alberto Fernández empeora la situación todavía más, dejando un país colapsado con la mitad de sus habitantes pobres, con crisis de inseguridad, endeudado, además con la tercera inflación más elevada del mundo en más de un 116%, lo que ha provocado descontento entre la gente, además de las medidas autoritarias relacionadas con la pandemia, porque Argentina fue el país con la cuarentena relacionada al coronavirus más larga de la historia. Ya te resumí la historia argentina, por lo que ya sabes por qué Milei se está volviendo el candidato favorito de la gente, llegando a tener fans de otros países de habla hispana como de lengua inglesa. El descontento generalizado tiene que canalizarse, y el economista libertario, con aires de rockstar, ha logrado conectar con muchas personas que no lo han pasado bien durante los últimos años. Pero ¿cómo un libertario se hizo popular entre las personas que menos tienen para dolor de cabeza los izquierdistas? La respuesta es muy sencilla: la televisión y su esencia personal son la clave. Milei era, antes de salir en la tele, un profesor de economía en una universidad privada. Un empresario que lo conocía decidió que llevarlo a la tele podría ser una buena idea por lo peculiar que es su estilo de explicar temas abstractos, en conjunto con el uso de groserías y frases como "viva la libertad carajo", "zurdos de mierda", "la casa tiene miedo", "no resistir los datos", entre otras. No, es que, a ver, si vos decís que el mundo salió de la Gran Depresión entre el 29 y el 33, con un libro de 36, lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fechas. Ni siquiera te tomaste el trabajo de chequear las fechas.
hablas de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo, no sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Está bien, pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4. No es una cuestión de apreciación artística. 2 más 2 es 4. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos, que te ponés a opinar de cosas que no sabés un carajo. La idea de la prensa no era darle atención como profesor universitario, sino todo lo contrario. Lo iban a volver un meme esquizofrénico con el fin de que el liberalismo siguiera siendo una mala palabra. Pero el plan salió mal porque el loco, como le dicen sus seguidores, ganó muchos fans en las redes sociales por su forma de pensar y el descontento contra las élites o casta en el lenguaje mileísta, que lo convirtieron en una figura presidenciable 2 años después de que entró en el juego del poder. Siendo objetivos y sin querer interferir en las decisiones de otro pueblo, es el único de los 3 candidatos de la primera vuelta que tiene un plan económico definido, mientras que los otros 2, el peronista Sergio Massa y la centrista Patricia Bullrich, no tienen nada. Muchos de sus críticos señalan que algunas de sus propuestas generan dudas de su eficacia, además de las campañas de descrédito de la prensa en su contra, que son equivalentes a los que sufrió Donald Trump en Estados Unidos, Rodrigo Chávez en Costa Rica y Bukele en El Salvador, personajes con los que tiene mucho en común, porque la prensa canalla no es local, sino global. Es a esta altura del video que llegamos al punto principal de este episodio, porque existen unas oscuras profecías sobre su posible futuro mandato que han dejado a muchos perturbados. Benjamín Solari Paravicini fue un artista gráfico y un profeta argentino que vivió durante el siglo XX. Es reconocido entre los expertos de las ciencias ocultas como el equivalente argentino al profeta francés Nostradamus, porque ambos son muy acertados en sus profecías que ilustraba por medio de un dibujo y una frase corta. Para que te convenzas de la calidad de sus predicciones, te mostraré algunas que se cumplieron a cabalidad. La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado 2 veces, refiriéndose al evento trágico sucedido en 2001 en Estados Unidos, que YouTube no me deja mencionar abiertamente. El profeta advirtió en una psicografía la caída de los maestros ideológicos de Perón con las líneas, con el mismo fin. También pronosticó la terrible dictadura cubana de los Castro con la siguiente frase: cabeza de barba parecerá santo, mas no lo será, encenderá las Antillas. También predijo la batalla cultural de la posmodernidad, donde los contrarrevolucionarios serán dirigidos por la nueva derecha y los evangélicos con las siguientes palabras: el papado tendrá nuevas normas, lo malo de ayer dejará de serlo, la misa será protestante sin serlo, los protestantes serán católicos sin serlo, el papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América, en tanto la humanidad caerá. Además de las profecías anteriores, ¿qué dijo Paravicini sobre Javier Milei? Sobre el economista libertario profetizó lo siguiente: Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Te preguntas, ¿qué quiso decir el profeta? Voy a tratar de explicarte. Con Revolución Francesa, Paravicini se refiere a las condiciones socioeconómicas que vive el pueblo argentino, que son muy similares a las que vivieron los descendientes de los galos a finales del siglo XVIII en Francia, cuando los reyes gobernaban.
Existen historiadores que comparan a la actual vicepresidente argentina con la reina María Antonieta por la indiferencia con su pueblo empobrecido, donde 6 de cada 10 niños no comen todos los días, y aunque la ayuda social ha crecido, el efecto es similar al de arrojar una moneda a un mendigo. Come hoy, pero nunca saldrá de pobre de esa manera. Cuando el pueblo le reclamó a la reina francesa el encarecimiento del trigo y la falta de pan, María Antonieta les gritó: que coman pasteles, una expresión cargada de ironía antipática por los vulnerables, que desembocó en la Revolución Francesa y que en Argentina puede suceder una revuelta mucho más cruda que la de 2001. La sangre en las calles puede referirse a que las reformas liberales de Javier Milei generarían descontento entre los títeres útiles del peronismo, los piqueteros, porque estos, al depender de un subsidio estando en condiciones de trabajar, harían huelgas, bloqueos, asaltos, robos y saqueos para defender su privilegio a la vagancia. De hecho, el mismo Milei dijo que no daría el brazo a torcer si esto pasa con las siguientes palabras. La pregunta es: ¿qué hago? ¿Sigo favoreciendo? No. ¿Qué haces con las piedras que te va a tirar Pérsico? Lo meto preso. Porque a la gente no le va a faltar la asistencia. Pero saco a los intermediarios, saco a los chorros, saco a los que usan esto para arruinarle la vida a los argentinos de bien. Yo te aviso que cuando cortes esto, la cámpora, el movimiento Evita y Barrios de Pie te van a rodear la casa de gobierno y te van a tirar con todo. Que vengan y me saquen. Me van a tener que sacar muertos de ahí. No. Pero a mí no me van a sacar. Digo, no. Yo se las voy a dar esa pelea. Pero no queremos quilombo, tiros, no, nadie quiere eso. Bueno, pero tampoco hay que dejarse extorsionar. No. Entonces, aquellos que estén organizando problemas serán presos. Sus opositores también creen lo mismo. Estuve viendo en uno de los canales que pasaron cuál fue la nota que me hicieron a mí. La nota me preguntan por la oposición y yo le cuento que no soy un analista de la oposición, no me gusta hablar de la oposición, pero para no esquivar la pregunta, comentar algo de lo que se escuchó. Y lo que se escuchó es que uno habla de dinamitar como si se dinamita sin que no haya herido su sangre. ¿Cómo se hace para que mueran los que tengan que morir? Todas las expresiones que vierte o que verten cada uno de los representantes de la oposición. Todo lo que dije, si llegaran a ser gobierno y es eso lo que van a llevar a la práctica, eso inexorablemente cierra con represión. Seguramente eso genera sangre y muertos. Por hombre gris se refiere a que sería Javier Milei el que gobierne porque blanco y negro son colores alegóricos a la radicalización sociopolítica, conocida como la grieta, entre los peronistas y sus opositores, porque él no pertenece a ninguno de los dos bandos, como explicó minutos atrás. Parravicini continúa la profecía sobre Milei con las siguientes líneas: fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campaña justiciera que se acerca al mundo. Más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca y viene con él la pobreza. Él sin albergue y con ellas todas las explosiones de la disgregación. La violencia es la partera de la historia, como dijo Marx, y las transformaciones que Argentina necesita generarán mucha oposición entre los platenses con corona de la casa, que llevará a sus enemigos usen golpes blandos y duros para impedir el avance de su país. Si los argentinos quieren tener una idea de cómo puede ser el gobierno mileísta, les aconsejo ver el caso de Rodrigo Chávez, el presidente costarricense, que es su equivalente centroamericano, y del cual he hecho videos en mi canal sobre cómo sus opositores han intentado golpearlo por medio del poder blando y revoluciones moleculares. La profecía sobre el León de Buenos Aires termina de la siguiente manera: el hombre humilde en la Argentina se llega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencias y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada.
Aunque muchos acusan al economista libertario de querer legalizar la venta de órganos, la venta de bebés y de dar cargos políticos a mujeres del espacio, La Libertad Avanza, el partido de Milei, a cambio de haber entregado la cueva venusina, consultar a su perro fallecido para tomar decisiones por medio de la nigromancia, practicar incesto con su hermana, entre otras ocurrencias fabricadas por la prensa canalla gaucha, a base de mentiras, distorsión del contexto de parafraseo de filosofía de Murray Rothbard, difamaciones abiertas para perjudicar su imagen. El gobierno de Milei, que llegará después de 3 intensas jornadas electorales, primarias, generales y segunda ronda, según el Nostradamus argentino, será una de las mejores de la historia del antiguo virreinato del Río de la Plata, porque existirán fuerzas superiores que lo guiarán a tomar las decisiones correctas en beneficio del pueblo, después de tantos años de sufrimiento. Rodrigo Chávez, Nayib Bukele, Giorgia Meloni y muy pronto Javier Milei. Los defensores de los valores que hicieron grande a Occidente regresarán y permanecerán hasta que la historia repita nuevamente su ciclo. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo dulces sueños.